Bueno, entonces recuerden, estamos resolviendo un problema de cinética microbiana. Estamos viendo un microorganismo que se llama Bacillus subtilis, el cual a partir de glucosa puede generar ramnolípidos, creo que sí era lo que estábamos viendo. Sí, ramnolípidos, ¿no? Y ya en dos incisos anteriores habíamos primero determinado eh, la gráfica del comportamiento del cultivo microbiano, sustrato, biomasa y producto. Vimos que era un producto asociado al crecimiento. En el inciso A determinamos los rendimientos, biomasa, sustrato y el rendimiento, producto, biomasa. Y en el inciso B, utilizando los métodos diferencial e integral, determinamos los valores de las constantes o parámetros cinéticos que fueron la velocidad máxima o Mumax y el constante de afinidad del microorganismo por el sustrato o KS. Y analizamos también la gráfica de de la velocidad de consumo de sustrato contra concentración de sustrato. Vimos cómo se construía, vimos la metodología para poder construir esta gráfica y vimos cómo se afectaba la curva con respecto a la concentración inicial del inóculo. Y hasta ahí la dejamos. Y ahora nos toca resolver el inciso C y el inciso D. Para el inciso C nos están preguntando, bajo las mismas condiciones en las que se llevó a cabo la cinética microbiana con el microorganismo de Bacillus subtilis, determina el tiempo necesario para que se consuma el 75% de la glucosa a una concentración inicial de 75 gramos por litro. Y entonces, aquí tenemos las ecuaciones que ustedes ya tienen, tanto en en su hoja de Excel, que les pido abran su hoja de Excel si no la han abierto para continuar con ella. Y estas son las que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Ahora, fíjense bien, eh, nos están dando una concentración inicial de sustrato de 75 gramos por litro. Pero antes de usar esto y empezar a programar las ecuaciones, veamos qué necesitamos. Necesitamos el valor de la concentración inicial de sustrato, de biomasa, el rendimiento biomasa-sustrato, el inóculo o la concentración inicial de biomasa y los parámetros cinéticos Mumax y KS. Entonces, vamos a utilizar uno de ellos. ¿Qué parámetros utilizamos? ¿Los del método integral o los del método diferencial? Habíamos visto que en el método diferencial la R cuadrada es de 0.9564, mientras que en el método integral nos dio una R cuadrada mayor. Utilizando el criterio de la R cuadrada, vamos a utilizar el método integral, ya que mostró una mayor precisión al ajuste de los parámetros cinéticos. Y entonces, de aquí, fíjense qué es lo que tienen, me voy a llevar estos datos y le voy a decir copiar. Me bajo a mi problema, al inciso C, y ahora que le diga pegar, lo voy a pegar como datos, valores, no como ecuaciones, sino me aparecen otras cosas. Entonces, ya tengo aquí todos los valores que necesito. Ahora, en este caso, ese 0 no son 40, sino me están pidiendo que sea de 75 gramos. Todos los demás parámetros son los mismos. Aquí nada más vamos a ponerlos así. La biomasa inicial,
el sustrato inicial y recuerden que tenemos la conversión X, S, es la conversión y esta no tiene unidades. X solita es biomasa o X subíndice 0 es biomasa inicial, ¿sí? Y ya tenemos todos estos valores y nos están pidiendo una conversión del 75%. Entonces, ¿cuánto debe valer XS? 0.75. Así es, 0.75. Ya tenemos toda la información. Pues ahora sí, vamos a programarla. Y fíjense que es como una escalerita, ¿sí? Primero determino el valor de S con esta ecuación en base a la conversión. Ya que tengo S, puedo calcular la biomasa. Y ya que tengo la biomasa, puedo calcular aquí, porque recuerden, en el tiempo, realmente todo es constante. Nada más mis variables son la biomasa y el sustrato, que son los que estoy calculando aquí arriba. Entonces, primero programamos el sustrato. Y el sustrato, que es igual. Me pongo aquí, le pongo igual a S0 por, abro paréntesis, 1 menos la conversión. Cierro paréntesis. Y bueno, aquí lo tengo y ponemos sustrato en gramos por litro. Después calculamos la biomasa, que también la biomasa está en gramos por litro. Y ahora utilizamos esta ecuación. Es igual a ¿quién? X0 más YXS por, abrimos paréntesis, S0 perdón, abrimos paréntesis por S0 menos S, que es la que está aquí arriba. Y ahora sí, ya tenemos la biomasa. Y ahora sí calculamos el tiempo en horas. Si quieren esto lo ponemos así, de esta manera. Bueno, y ahorita vamos a calcular el tiempo. Y el tiempo es meter todo este chorizote, ¿sí? Y el tiempo me dice que es igual a 1 entre mu max por, abro paréntesis, este paréntesis que abro es este paréntesis, pero como aquí tengo un cociente y hay varios términos tanto en el numerador como en el denominador, tengo que abrir un paréntesis para el numerador y me dice que es x0 más el rendimiento multiplicado por la constante de afinidad más otra vez el rendimiento por la concentración inicial de sustrato. Cierro el paréntesis del numerador, pongo entre y abro un paréntesis para este denominador y me dice otra vez que es x0 más bxs, el rendimiento, por otra vez el sustrato inicial.
cierro el paréntesis del denominador. Y después todo eso está multiplicado por el logaritmo natural. Abrimos paréntesis de x. X es la que calculé aquí arriba, entre x0, la que tengo aquí, cierro paréntesis, más, igual como aquí tengo un numerador y un denominador, para no confundirme, abro un paréntesis para el numerador, sería el rendimiento por la constante de afinidad, cierro paréntesis entre, abro paréntesis, x0, más el rendimiento por S0, cierro paréntesis, y todo eso por logaritmo natural de S0 entre S, que es la que calculé aquí. Cierro paréntesis. Y vuelvo a cerrar paréntesis para cerrar ya todo esto. Si lo metí bien y no cometí algún error de dedo o algo así, me debe de dar el valor. Y ahí está. Y me dice que son 10.9 horas. Vamos a poner esto de otra manera. Acá vamos a disminuirles. Ajá. Y ahí está. Sí lo ven todos, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Ah, perdón. ¿Quieren que volvamos a meter el tiempo? La de la biomasa y la del sustrato, ya le salieron esos números. Ah, perfecto. Entonces, va de nuez. Va de nuez la biomasa. El sustrato ya vieron cómo, ¿no? Vamos con la biomasa. Le ponemos igual. La biomasa me pide la biomasa inicial. La selecciono. Más el rendimiento. Selecciono el rendimiento. Por, abro paréntesis. Sustrato inicial, menos el sustrato. Y el sustrato es el que calculé arribita. Cierro paréntesis. Y ya me debe de salir la biomasa. ¿Sí? Ahora vamos con el tiempo. Le ponemos igual. Aquí hay que tener cuidado con las operaciones y la selección de los valores. Me pide 1 entre mumax. ¿Dónde está mumax? Selecciono mumax. Después todo esto va a multiplicar algo que está dentro de un paréntesis. Le pongo por, abro un paréntesis, y este paréntesis que estoy abriendo es este paréntesis. Ahora, aquí tengo un cociente, tanto en el numerador como en el denominador, tengo varios términos. Por lo tanto, para que se haga bien el cociente, voy a tener que usar paréntesis en el numerador como en el denominador. Abro el primer paréntesis del numerador y ahora sí introduzco todo lo que está aquí. Me dice que es x0, más yxs, por ks, más, otra vez yxs, por S0. Ya terminé, cierro
el paréntesis del numerador. Pero ahora eso está dividido entre. Y aquí igual tengo dos términos. Entonces tengo que abrir paréntesis y me vuelve a pedir x0 más yxs por s0. Cierro el paréntesis del denominador. Ya hasta ahí metí esto, pero ahora me dice que este cociente, este quebrado va multiplicado por. Entonces le pongo por y es el logaritmo natural, abro paréntesis, de x, que es esta x que tengo aquí, que es la biomasa. Selecciono la biomasa entre la biomasa inicial. Esta es la biomasa inicial. ¿Sí? Cierro paréntesis. Más. Otra vez tengo aquí un quebrado. Y para no tener problemas, abro un paréntesis para el numerador. Paréntesis. Otra vez el rendimiento por la constante de afinidad. Cierro paréntesis, ya no tengo nada más. Le pongo entre. Abro paréntesis del denominador. Me dice que es x0 más el rendimiento que va multiplicado por S0. Cierro el paréntesis del denominador. Ya que hice este cociente, me dice ahora que todo eso va multiplicado por logaritmo natural de ¿quién? De S0 entre S. Es esta S que tengo acá. Cierro paréntesis. Me falta cerrar un paréntesis, que es el de acá. Lo cierro. Y si lo metí todo bien, me tiene que dar 10.9. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo ya tengo programada la formulita. Y la respuesta sería que para que se consuma el 75% de la glucosa utilizando a Bacillus subtilis con una concentración inicial de 75 gramos por litro, al pH y la temperatura que se inicia el cultivo, le debe de tomar 10.9 horas. ¿Qué sucede si yo incremento el inóculo? ¿Qué crees que vaya a pasar con el tiempo? Tiene que disminuir, ¿no? Entonces vamos a ver, si duplico la biomasa, se disminuirá en la mitad del tiempo. Sí disminuyó, pero no disminuye geométricamente, ¿sí? Igual, si yo pongo menos biomasa, ¿qué pasará con el tiempo? ¿Será mayor? Vamos a poner en vez de 1 gramo, 0.5 gramos. Con 1 gramo teníamos 10.9 horas. Con la mitad, 0.5 gramos por litro, ¿cuánto se irá a tardar? 13 horas. ¿Sí? Regresemos. Y ahí vemos el efecto de la biomasa. ¿Qué sucede si ahora cambio la conversión? Que diga si cambio la concentración de sustrato. Imagínense, obviamente, a medida que aumente la concentración de sustrato, el tiempo que le va a tomar va a ser mayor. Imagínense que le ponemos 100 gramos por litro de glucosa. Se va a ir a 11 horas. Si le ponemos 50, pues obviamente va a ser menor.
¿qué pasó? No. S0, 50, ¿por qué no cambió el tiempo? Será, a ver, déjenme ver. Sí, lo que pasa es que está trabajando a la máxima velocidad. Fíjense, me voy a acercar al valor de KS. Y fíjense lo que va a pasar. Me voy a acercar, le voy a poner más o menos 20. Y vean, ¿por qué? $75, 100, 120. Ya no, aquí no cambia mucho el tiempo. ¿Por qué? ¿A qué creen que se deba? Fíjense bien. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto aquí arriba? Uy. ¿Cómo habíamos visto que si le cambiábamos el sustrato inicial, no se movía mucho la curva, pero sí se movía la curva si cambiábamos la concentración de quién? De la biomasa. Porque la biomasa, recuerden que es el catalizador, ¿sí? Esta curva, déjenme ver, la programamos con esto, S0, a ver, déjenme ponerle 6 gramos, y vimos que se modificaba, ¿no? Ahí está. Pero por ejemplo con S0, si le marco 60, la curva casi no se modifica. ¿Se fijan? 100. La concentración inicial de sustrato no tiene un gran efecto sobre la velocidad, pero la concentración de biomasa sí, que era lo que habíamos visto, ¿sí? Y ese es un efecto porque la biomasa, pues como les había dicho, es el catalizador. Pero bueno, aquí está ya programado para que se determine el tiempo que tengo que alcanzar esta conversión bajo estas condiciones. Ahora, todos estos valores son para quién? Para Bacillus subtilis. Pero si yo tuviera otro microorganismo cuyo rendimiento fuera diferente o sus valores de Mumax o KS, solamente tendría que meterlos aquí y ya me calcula automáticamente esto. Imagínense que tuviéramos un microorganismo que hace lo mismo, me produce a partir de glucosa ranolípidos. Pues es una cepa de pseudomonas, no un bacillus. Pero que ahora su rendimiento biomasa sustrato sea de 0.0
52. Su constante de afinidad sea más chiquita. Vamos a ponerle 5. Y fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Sumo max que sea mayor. Vamos a decir 0.6. Fíjense el efecto que tiene sobre el tiempo y sobre la biomasa. Vean, el tiempo disminuyó. El sustrato no cambia. Sigue siendo el mismo el sustrato residual. Pero tanto biomasa como tiempo cambian. Miren, me voy a regresar a las condiciones originales. Vamos a utilizar las otras condiciones y fíjense, ¿sí? ¿Quiénes son los que más peso tienen sobre el tiempo de reacción o el tiempo de una fermentación? Pues es la biomasa. ¿Y quién caracteriza el crecimiento de la biomasa? Mumax y Ks, ¿sí? A medida que a ver, fíjate, a medida que se hace más grande Mumax, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye 0.7. ¿Sí se fijan? Con Ks, si aumento el valor de Ks, ¿qué pasará con el tiempo? Aumenta. Recuerden que lo que nosotros siempre buscamos es que Ks disminuya. Entre más chiquito es, hay más afinidad por el sustrato, ya sea un microorganismo o una enzima. Entonces, si yo aumento el valor de Ks, el tiempo que le toma comerse el sustrato es mayor. Si disminuyo el valor de Ks, el tiempo es menor. Entonces, fíjate, vamos a poner... Vamos a ponerle 5. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle 23. Entonces, las dos que tienen las dos parámetros cinéticos que tienen un efecto sobre el tiempo de fermentación son la constante de afinidad y la Mumax y el rendimiento. ¿Qué sucede si yo cambio el rendimiento? ¿Qué sucede si aumento el rendimiento? ¿Disminuye o aumenta el tiempo? Así es. Pero fíjate, aumenta, pero sin embargo la cantidad de biomasa que produzco, ¿cómo es? Mayor. Y si lo disminuyo, produzco menos biomasa, pero el tiempo disminuye. Muy bien. Entonces, ya con esto contestamos el inciso C. ¿Ok? Ahora tenemos que contestar el inciso D. Y dice, utilizando Polymath, lleva a cabo la simulación de la cinética microbiana con los parámetros determinados en ejercicios anteriores, comparando los modelos de Monod, Contois y Tessier. Para Contois considera que el valor de su constante Kc es igual al de Ks. ¿Cuál de los tres modelos se ajusta mejor a los datos experimentales y por qué? Muy bien.
Déjenme ir por las ecuaciones y traérmelas. Esto que voy a hacer no se va a ver en el video, pero ya que lo tenga en Excel, sí se va a ver. Entonces, espérenme tantito. Digo, ustedes lo ven, pero ahorita en lo que estamos grabando, nada más va a estar mostrando el... No, va a estar mostrando otras cosas. Espérenme. No me da. Bueno, aquí está. Entonces, para poder resolver este inciso, ¿sí? Nos están pidiendo que programemos estas ecuaciones en Polymath utilizando los tres modelos, el de Monod, el de Contois y el de Tessier, y obviamente utilizando los valores que tenemos de los parámetros cinéticos. Aquí nada más nos faltaría el del producto, que el del producto lo tenemos por acá, recuerden. Cópienlo. Díganle copiar. Tráiganselo por acá. Péguenlo como valor. Y ahí está.